Saludamos a esta hora a nuestro primer invitado. Él es el abogado especialista en Derecho Administrativo, Edwin Osorio Rodríguez. Abogado, qué bueno que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información. Bienvenido. Roger, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, señor, muy bien, muchísimas gracias. Yo lo molesto al aire y a ver si de pronto bajo un poquitico la tapa del computador para que no le quede mucho espacio allá arriba y se vea mucho mejor. ¿Qué vamos a conversar mientras Edwin organiza su cámara? Con él, primero voy a preguntar sobre este tema que venimos tratando, pero con él vamos a hablar acerca de un tema que ayer trajimos nuevamente porque volvió a aparecer el fenómeno en nuestras calles, especialmente en la avenida regional, y es que volvieron a los habitantes o algunos habitantes en situación de calle a lanzar rocas a los vehículos que pasan por la avenida regional con fines de robarlos. Y ello ha traído muerte incluso a un motociclista, se los mostramos la vez pasada, daños a vehículos, y bueno, lo que vimos ayer con Braulio Espinosa Márquez, ex alcalde de Envigado, pues revive la problemática. Ahora sí, está el abogado con nosotros. Muy bien, ahí está mucho mejor. Bienvenido a Edwin Osorio Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en Clicracia. De nuevo, Roger, muy buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan en este momento. Bueno, oiga, venga, yo aprovecho lo aprovecho usted como abogado especialista en derecho administrativo para hacerle una pregunta en torno al tema que veníamos tratando, el de los moradores de la 80, por donde va a pasar el metro ligero de la 80. La preocupación de la gente es que no le están pagando lo que ellos consideran que valen sus propiedades. Ellos dicen que en el sector, hoy comercialmente, un metro cuadrado vale 6 millones de pesos, pero le están pagando 2 millones de pesos. Entonces, ello pues lleva a que el que se ranche, entre comillas, a que se les aplique la expropiación por vía administrativa. Desde el punto de vista suyo, como experto en derecho administrativo, estas personas, ¿qué pueden hacer o no hay nada que hacer frente a la decisión administrativa de que allí hay que desalojar a todo el mundo porque se necesita el espacio para un bien o para un producto o proyecto mejor, megaproyecto que es de interés general? Roger, sí, antes de entrar al aire, estaba escuchando la entrevista que le hacían al líder social con respecto a este proyecto del metro del 80 y en particular la postura que hemos tenido desde nuestra oficina de abogados es que allí el problema central de las comunidades es que ellas no se orientan, a veces escatiman esfuerzos para pagar abogados, se enfrentan solas al Estado y el Estado tiene 2 vías para efectos de la compra de predios, lo puede hacer directamente o lo puede hacer a través de sus contratistas, a través de actividad administrativa delegada. Ya sabemos en el caso de Bogotá y en el caso de Medellín con el IDU y la EDU respectivamente, esta atribución de la compra de predios para estos megaproyectos y en particular del metro de la 80 se la han atribuido estas entidades estatales. Y hay una queja constante por lo que hemos comprendido en este tipo de líderes, y es que o sea, los precios no se corresponden con lo que llama el justiprecio o el justo precio, y por eso la necesidad de que las personas al momento de recibir esas propuestas, de que se dé esa socialización de las obras, esas expropiaciones e insisto, esas propuestas que se dan al interior de estos proyectos con respecto a las comunidades, las personas tengan a la mano también otro dictamen que dé cuenta no solamente del valor del metro cuadrado, sino de esas afectaciones con respecto a la pérdida de oportunidad, en el sentido de que detrás de este tipo de expropiaciones hay expectativas de carácter comercial, expectativas económicas, y por lo tanto esto es una gran puja que se da
entre el Estado, que está ávido de suplir una necesidad o una demanda de la población, y la persona que, guardando las proporciones, a veces se ve despojada de sus bienes a muy bajo precio. Entonces, ¿qué sugiere uno? Una asesoría jurídica para enfrentar esas situaciones, para objetar ese avalúo que hace el Estado, que se puede objetar. Desde la oficina nosotros hemos asistido en otro tipo de proyectos que ha llevado a cabo el área metropolitana y megaproyectos como el caso de Ruta del Sol, donde asistimos comunidades en la Troncal Caribe, y ese era el principal inconveniente que veíamos, que las comunidades no se organizan, que escatiman a veces esfuerzos para no pagar abogados porque consideran que la pelea con el Estado está perdida, y las personas a veces terminan entregando sus predios a muy bajo precio cuando hay unas reglas para ese tipo de proceso en particular. Eso en virtud pues, de la pregunta que me hace Roy. Sí, señor. Pero entonces yo me voy a poner en el lugar de un señor como don Omar, el que nos mostró ahorita su apartamento. No sé si usted lo alcanzó a ver. Hizo todo un recorrido por su apartamento de 85 metros cuadrados, con 20 metros cuadrados más de parqueadero. Dice él que deberían pagarle según lo que él piensa, por lo que le han dicho o por lo que realmente sabe en torno a el precio que se paga ahí en el sector de 6 millones de pesos, de 5 a 6 millones de pesos por metro cuadrado, que su apartamento debería costar entre 500 y 600 millones de pesos, pero le están dando mucho menos porque no le están pagando a más de 2 millones de pesos metro cuadrado. Entonces yo me imagino a este señor que está contando la historia, tiene un apartamento bien ubicado, nos cuenta precisamente todas las facilidades que tiene en el sector, porque es un sector muy bien ubicado, como se suele decir, y él tal vez no tenga, él solita, don Norma Muñetón, por poner el ejemplo, tal vez no tenga cómo pagarle a la firma de Edwin Osorio Rodríguez. ¿Por qué? Pues porque imagine que está pataleando, permítame la expresión, porque no le están pagando lo justo para lo suyo, puede ser un señor jubilado. Entonces, la pregunta con este contexto que le hago, Edwin Osorio, es: ¿puede la comunidad, en este caso los moradores afectados, pueden organizarse de tal manera que contraten, por poner el ejemplo, una firma como la suya, pero en grupo, no solitos? Porque solito, vuelvo y le digo, de pronto le queda muy difícil pagar sus honorarios. Claro, Roger, como se dice en el argot popular, la unión hace la fuerza, y muchas veces estos procesos inician con cuotas muy módicas, o otras veces los abogados llevamos estos procesos a cuota litis, que quiere decir que de lo que se saque del negocio, de ahí uno se cobra los honorarios en caso de que la negociación o el litigio mismo, la demanda, sea satisfactoria. Entonces sí es muy importante que la gente haga el esfuerzo, que se esté asesorando, que acuda a los órganos de control en materia de derechos humanos, que vayan a la personería distrital, a las personerías municipales, que hagan esfuerzos ingentes, porque hay una constante, en particular con lo que es este megaproyecto que se está haciendo de el metro de la 80, y quejas de las comunidades con respecto a el precio que se ha fijado por parte de la EDUC y que no se corresponde con la realidad. Entonces, ¿qué queda allí? Allí hay que objetar el dictamen, el avalúo comercial que se hace, porque no se corresponde, valga la redundancia, como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, con la realidad y el valor a precios de mercado como se encuentra en la actualidad. Pues usted habla de organismos de control y de defensa de los derechos de los habitantes del distrito, en este caso, como la personería, pero lamentablemente, según ellos dicen, han brillado por su ausencia. Por eso entonces está la posibilidad de invitar a un grupo de personas expertas en derecho que los apoyen. Y me gusta la respuesta. Es que primero, punticos le sale más barato, y lo otro, cuota litis, que es tranquilo, no es que usted tenga que sacar un montón de plata ya, sino que el resultado, que los abogados nunca lo prometen, ¿cierto, Edwin Osorio? Usted no dice vamos a ganar,
¿cierto? Usted nunca lo prometen, pero hacen dar la tranquilidad de por lo menos estar acompañando al cliente en este caso. Y si resulta que van a ganar, por supuesto, ganan los dos. Gana la comunidad que estuvo respaldada por un especialista en derecho y gana, por supuesto, el especialista en derecho. Sí, así es. Hay dos tipos de cobros de honorarios que es la gente, inclusive hoy en día está muy informada, llegan a nuestro bufete de abogados y nos dicen, es que yo estoy enterada que al final del negocio usted saca sus honorarios, ¿cierto? Eso se llama cuota litis y hay también honorarios anticipados cuando uno cobra al inicio del proceso y honorarios mixtos que se cobran una parte al iniciar y una parte al finalizar. Esa parte muchas veces corresponde con los gastos que uno debe enfrentar para la gestión del negocio encomendado. Entonces, en efecto, Roger, así es. No se puede garantizar resultados, obviamente. Quien decide es la autoridad administrativa o la autoridad judicial, pero el profesional del derecho se compromete para poner todo lo que está a su alcance, su conocimiento, su pericia, su experticio para llevar a cabo la defensa de los intereses o derechos de la ciudadanía. Sí, señor. Bueno, entonces dejemos el tema ahí por ahora y vamos al otro tema, y es el relacionado, como lo anuncié hace un instante, con las agresiones que están sufriendo algunos conductores o han sufrido algunos conductores de carro y moto que van por la avenida regional, en la parte norte de la avenida regional. Y es que algunos habitantes en situación de calle están lanzando rocas a los vehículos y estos pues se ven obligados a parar y ahí es cuando los asaltan, los atracan, les roban. Pero lamentablemente esto ha pasado a mayores porque el truco de pararlos con una roca se ha convertido ya en un delito porque incluso hubo muerto el año pasado y el daño que se les produce a los vehículos pues también es un delito, obvio, atentando en gravísimo cuando le tiran a una moto, que le tiran a un carro, a ninguno de los dos por supuesto, pero le tiran a un carro tiene más estabilidad, aunque por ejemplo hay una imagen que hágame el favor, José, aquí estamos viendo esta imagen en la que se demuestra que ni siquiera los carros los que van en carros se salvan de sufrir heridas. Miren la sangre que resultó de la roca que le lanzaron a este vehículo. Entró por el parabrisas, por el panorámico y golpeó a la persona. Y es posible que esa persona pierda el control y termine ocasionando más accidentes o mueran ellos mismos. Pero ya, por ejemplo, a una moto, si le tiran la roca a un motociclista, ¿qué puede esperar ese delincuente? Que ya no es un simple habitante de calle, lo que convierte en un delincuente y en homicida es que precisamente lo mata, como ya pasó el año pasado. Bueno, entonces la pregunta es para usted, ¿hay también aquí una posible responsabilidad por parte de la administración de Medellín o la Secretaría de Seguridad y Convivencia en específico o la policía? En fin, porque esto es un hecho que está cantado desde el año pasado y tuvo que venir ahorita el exalcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, a poner otra vez el tema en la carpeta porque no se ha solucionado. ¿Qué responde usted, Edwin Osorio Rodríguez? Sí, Roger, aquí hay que analizar esto, como en otras ocasiones lo hemos dicho, de manera transversal. O sea, hay un marco normativo que es la Constitución Política en el artículo segundo, que ya lo hemos citado, ¿cierto? El Estado se compromete para con los ciudadanos a conservar su vida, honra y bienes. Por lo tanto, desde la Constitución se está planteando una política pública en materia de seguridad. Y la seguridad no la debemos entender simplemente como el pie de fuerza o el número de policías en correlación con los habitantes de la población o el número de militares que haya, sino que se debe entender en un sentido más amplio. Y lo otro es que hay una ley, que es la ley 1641 de 2013, que regula la política pública con respecto a los habitantes de calle y los considera población vulnerable. Entonces,
la política pública se activa y genera unos responsables. ¿A quién le otorga esas responsabilidades? A la nación, a los departamentos y a los municipios. Esto va descentralizando, ¿cierto? Y para el caso nuestro, los distritos. Y al descentralizar, pues obviamente se debe implementar la política pública, que no deben ser elementos disuasivos o persuasivos o el uso de la fuerza, o cambiar los habitantes de un lugar para otro con ese problema que se viene presentando para la ciudad de Medellín, que se calcula que son más de 8.000, 9.000 habitantes. O sea, estaríamos hablando de una población de un municipio de quinta, sexta categoría en el país. Entonces, cuando tenemos una situación como la que estamos planteando, o sea, aquí la responsabilidad se va a marcar en la omisión, porque el Estado directamente no está causando el daño, el Estado no está desenfundando un arma, el Estado no es quien tira la piedra en estos casos, quien utiliza elementos contundentes, que lo vimos acá en los medios con el caso del exalcalde de Envigado, el señor Espinosa, el día de ayer, sino también lo que viene pasando de tiempo atrás, haciendo un recorrido, uno se entera desde el músico aquel que le dañan la mano, que no puede seguir tocando, una señora que queda inválida porque iba en una moto y el novio fallece en ese hecho fatídico. Entonces esa política pública sin duda hay que decir que falló considerablemente a nivel central, a nivel departamental y a nivel distrital y municipal, y por lo tanto desde esa falla viene la responsabilidad del Estado, porque exige no solamente que se les desplace, se les disuada o persuada, sino que exige que haya políticas de empleabilidad, de articulación a la familia, y habla de una corresponsabilidad que está entre la sociedad, la familia y el Estado. De hecho, pues hay una sentencia que es la sentencia C385, donde o sea, está la Corte Constitucional hablando de que esto no surge solamente de la familia, sino que está surgiendo también de la responsabilidad y de corresponsabilidad del Estado. ¿Cuál es la sentencia, abogado? La sentencia C385 de 2014. 6, 3. 385. Muy bien. De 2014. Entonces, sí hay una posible responsabilidad por omisión. La palabra que me quedó de todo esto fue omisión. Y usted lo aclara. Es que no es que tenga que lanzar la piedra, la administración en este caso, pero tiene que evitar al máximo que así sea. No sé si de pronto tenemos la posibilidad de leer lo que la concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, escribió al respecto. José, para que ampliemos lo que nos está diciendo el abogado Edwin Osorio Rodríguez, porque hay un compromiso de cumplir con unas demandas de tipo relacionadas con la seguridad para evitar esto. Y si no se hacen es porque entonces se está omitiendo la responsabilidad, el compromiso. José, veamos por favor la información que nos plantea Claudia Carrasquilla el día de ayer. Regresaron las piedras lanzadas por los habitantes de calle provocando víctimas, un motociclista y ahora Braulio Espinosa Márquez, exalcalde de Envigado. La administración creyó que con capturar a alias el Diablo iba a ser suficiente y se olvidó de las demás acciones de seguridad que eran urgentes y necesarias. ¿Dónde quedó la iluminación de las zonas oscuras? ¿Dónde están las mallas de protección sobre los puentes? ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad y los patrullajes que se suponían iban a ser constantes? Puros paños de agua tibia y la ciudadanía en riesgo. Esto dicho por una concejal, ex fiscal, directora fiscal creo que era primero fue regional de Medellín y luego ascendió también en el organigrama de la Fiscalía a nivel nacional. Sabe sobre el tema del delito, por supuesto, Claudia Carrasquilla. Entonces convierte en un elemento probatorio, si se quiere, importante o no, doctor Edwin Osorio. Claro que sí. Aquí, en este tema, cuando la doctora Claudia Carrasquilla analiza esta situación,
nos está hablando de elementos que disuaden y persuaden, pero se insiste en ese marco que nosotros estamos planteando, que cuando se habla de la responsabilidad del Estado, entonces estaríamos hablando en principio de una responsabilidad individual, ¿cierto? Que surge el deber de autocuidado de cada individuo responsable de sus propios actos. Aquí hay un problema grande que estamos hablando de personas indocumentadas, de habitantes de calle que muchas veces no se sabe su domicilio, el patrimonio no se conoce o es cero o es nulo. Entonces, a veces la identificación también es difícil con ellos y también nos enfrentamos al problema de que no se sabe de dónde vienen las piedras, no se sabe quién ocasiona el daño, entonces hay que determinar esa responsabilidad individual. Luego viene la responsabilidad del Estado, como lo ha relacionado Roger, que viene con la obligación de garantizar la seguridad y el orden público, incluyendo el deber de proteger a los ciudadanos frente a posibles agresiones, que como lo dibuja y lo relata la doctora Claudia Carrasquilla, efectivamente es así, ¿cierto? ¿Dónde están cuando ella en su relato dice dónde están las mallas protectoras, dónde está la seguridad en los puentes, en las vías, que no la observamos y se vuelve una cuestión coyuntural, pero que es muy dolorosa acá, que vemos víctimas y cuando entrevistaban al exalcalde de Envigado, el señor Espinosa, él decía, menos mal me cayó sobre el capó del carro porque ahí venían unos motociclistas y les cae a ellos, ellos tienen menor estabilidad. Y luego viene esa responsabilidad civil en el ámbito de las víctimas que se encuentran agredidas con respecto a ello y las políticas públicas y la prevención, que es tan importante, y la colaboración armónica entre instituciones. Entonces, ahorita frente a la pregunta que hacía Roger con respecto a dónde queda la seguridad a los municipios, los distritos, y en particular la policía y el ejército muchas veces, ¿cierto? Entonces allí nosotros nos encontramos con que estos organismos que son entes desconcentrados, que están articulados al Estado, también tienen una corresponsabilidad desde lo institucional. El video, vamos a repetirlo, ayer lo pasamos, pero hoy sigue siendo noticia y más con la entrevista que le estamos haciendo a Edwin Osorio Rodríguez, abogado especialista en Derecho Administrativo, sobre este tema de la posible responsabilidad de la administración en este tipo de sucesos que terminan afectando, como lo digo al principio, el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, la vida, honra y bienes que tienen que ver con fines del Estado, protección de la vida, honra y bienes. Y por una omisión no se pueden poner en peligro la vida, honra y bienes. Bueno, la honra, ahorita le preguntamos sobre eso. ¿A qué se refiere exactamente con la honra? Sabemos de la vida, de la integridad física y la vida, y sabemos de los bienes. Pero aquí está el exalcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, con su relato. Bueno, hoy quiero, por medio de este video, mostrar algo que me sucedió ahora, siendo más o menos las 2 de la tarde en la avenida regional, sentido norte-sur, entre el tránsito de Medellín y el puente de la Universidad de Antioquia. En esa zona pues, lanzaron una piedra, afortunadamente no le dieron a unos motociclistas que iban al lado del vehículo. La piedra rebotó en el capó. Aquí pueden ver el daño que le hizo al capó, cómo rebotó en el parabrisas y afortunadamente pues la piedra perdió fuerza al golpear el vehículo en el capó, o si no pues hubiera podido entrar al vehículo y yo estaba conduciendo. Entonces una recomendación en la avenida regional, andar con las ventanillas arriba, y si la piedra golpea pues no se vayan a detener, porque eso lo aprovechan las personas que están haciendo todo este tipo de daños y que han ocasionado muertes en la regional. Un llamado a las autoridades a que revisen esa zona, porque de verdad es lamentable lo que está pasando en Medellín con este tipo de hechos delictivos. Entonces afortunadamente estamos bien, no me pasó nada a mí ni a las personas con las que venía, pero
Da tristeza de verdad ver que esto esté sucediendo en nuestra capital, en Medellín. Bueno, ahí está lo que usted nos contaba, narrado nuevamente por el ex alcalde de la ciudad de Envigado, Braulio Espinosa. Oiga, le pregunto, estos ¿qué testimonios? El de, lo sugería hace un instante, el de la doctora Claudia Carrasquilla Minami, por ser concejal y por ser además una persona con alto reconocimiento en el ámbito del delito, ¿cierto? De la delincuencia, que debe conocer mucho el contexto, los antecedentes, en fin, todo lo que tiene que ver con el delito. Ese testimonio de ella y el del exalcalde de Envigado, que fue comandante de la policía de Envigado, ¿cierto? Que comandante civil, pues, cuando que a lo que llega un alcalde que conoce de seguridad, por supuesto, que se vio obligado también a garantizar la seguridad de cada uno de los envigadeños. En fin, estos testimonios profesionales, idóneos, ¿cómo será que se les llamará realmente, Edwin Osorio? Son valiosos a la hora de pronto de una demanda al Estado. Sí, Roger, ahí habría que analizar que tanto la declaración de la concejala Claudia Carrasquilla, la doctora Claudia Carrasquilla, como las aseveraciones que hace a través de las redes sociales el señor Braulio Espinosa son muy importantes porque muestran la inseguridad por la que se está atravesando en el área metropolitana y en particular en la ciudad de Medellín. Y esto constituye en principio indicios que muestran ese estado actual de cosas con respecto a la seguridad de los transeúntes, de los conductores de vehículos automotores en cualquier dimensión, motocicletas, bicicletas, carros o automóviles. Entonces está mostrando la temperatura y entonces se convierten en indicios que después se tienen que llevar a los medios de prueba con declaraciones, por ejemplo, las personas que iban acompañando al señor Espinosa el día de ayer cuando acontece ese hecho y que él dice, por fortuna no nos pasó nada, ni a mí ni a las personas que estábamos ocupando el vehículo, van a ser testimonios muy dicientes de esta situación. Los hechos anteriores con respecto a accidentes e incidentes de la misma naturaleza que acontecieron en el año inmediatamente anterior, tienen que llevar a que el Estado tome cartas en el asunto y que entendamos, se insiste mucho desde estos escenarios audiovisuales, en que no es solamente disuasión y persuasión, sino que son también políticas públicas, que lo vivimos los habitantes de Medellín en sectores que se han deprimido con el transcurso del tiempo, como es el caso de la Comuna 10, la Candelaria, que en los últimos años hemos visto un incremento muy alto de los habitantes de calle en todas las horas del día, el caso del sector de la Plaza Minorista, el caso de la Avenida Primero de Mayo, el caso de donde culmina la playa y empieza la Primero de Mayo, el caso también del viaducto del metro entre la estación entre la estación Parque de Berrío y Universidad de Antioquia. O sea, ya hay un problema central que el Estado, desde la gobernanza, desde sus dirigentes, tiene que empezar a trabajar porque no se trata, insisto, solamente de desplazarlos o hacerles que cambien de lugar, porque eso va a generar más violencia, ¿cierto? Y más retaliación en contra de la población por parte de estas personas, sino también que se generen políticas públicas, como lo dice la ley 1641 de 2013, que tienen que ser políticas públicas de empleabilidad, de resocialización, etcétera, y también pues, de parte del Estado, lo que nos pide la doctora Claudia Carrasquilla, ¿cierto? Que haya mallas de protección, que la gente sepa que sale en su vehículo y no puede ser lesionado o agredido, porque hoy en día quienes tienen vehículos automotores en Medellín tienen que pensar muy bien si van a pasar por esos lados o no. Entonces estamos en un estado prácticamente de paranoia, de temor con respecto a esto, donde sabemos que eso se salió de las manos, el manejo de esta población,
y en particular pues a donde se ha llegado con esa degradación de la violencia, donde no hay un nexo de ninguna naturaleza, sino que es el daño por el daño mismo, causar el daño, pero eh, sin ninguna situación, más allá pues de lo que nos expresan las víctimas, que muchas veces su nexo es robar, es despojar, pero que extraña mucho que no se haya tomado carta en el asunto en concordancia con lo que dice la concejala del distrito. Ujú. Oiga, hay mucha normatividad en torno al tema, o sea, y no solamente el problema de seguridad, cuando usted habla de esa ley 1641 del año 2003 y cuando nos habla de la sentencia, en fin, hay normatividad en torno a esa población en específico. Lo que quiero decir con esta pregunta es, siempre se ha de tomar en cuenta todo el contexto, incluso jurídico. Ahora estaba yo hablando de la idoneidad de quienes están quejándose. El contexto jurídico, mejor dicho, el fundamento fáctico, no, jurídico, porque el fundamento fáctico está clarísimo. Los videos que hemos mostrado aquí y que existen, no solamente los que hemos mostrado aquí, sino que existen la notoriedad. Le voy a pedir también el favor que me hable del concepto de notoriedad. Esto es un hecho notorio, que todo el mundo lo sabe, así no le haya pasado. Entonces, ese fundamento jurídico con estas sentencias, con estas leyes, esto también, digamos, que enriquece la posibilidad de una demanda contra el Estado. Sí, en efecto, Roger, los abogados hablamos de dos situaciones, una que es la notoriedad pública y otra que son las reglas de la experiencia. En particular, cuando se pregunta la notoriedad pública, todos estos hechos que se vienen presentando en los últimos días o quizás en los últimos años y que cada que salen a la luz pública, como el caso de ayer del exalcalde de Envigado, el señor Espinosa, cuando manifiesta lo que aconteció allí, nos llena de escozor y muestra el grado de inseguridad en el que estamos y se hace de notoriedad pública que ya sean muchas personas las que se encuentran afectadas. Entonces, ¿qué suele suceder allí? Que en ese indicio con el que venimos trabajando, un hecho indicado que es la lesión, muchos hechos indicadores, la falta de seguridad, la falta de política pública, el crecimiento de esta población, la inseguridad por la que viene atravesando la ciudad, en particular con este nicho de los habitantes de calle, que es nuestro tema. Entonces eso hace que se esté planteando la posibilidad de mandar al Estado, que se podría hacer también, ¿por qué no?, en colectivo, ¿cierto? En colectivo, una acción de grupo por parte de las víctimas, que se agrupen y que sean más de 20, como lo plantea la ley, y que hagan su acción colectiva de una acción de grupo persiguiendo la reparación del Estado, o que lo hagan de manera individual. Ya nos han buscado personas en nuestro bufete de abogados, nos han buscado personas para que hagamos este tipo de demandas que se hacen a través de la reparación directa. Entonces, allí, tal como se expresaba, estamos hablando de hechos de notoriedad pública, expresados en los medios, las víctimas han salido a protestar, han salido a pedir más asistencia del Estado, que estos hechos victimizantes no se sigan presentando, pero que luego de la coyuntura se disuade para el Estado, nos entretenemos en otro tipo de hechos noticiosos, etcétera, pero que sigue pasando la misma situación. Entonces aquí cada víctima tendrá derecho a demandar la reparación del Estado a través de la reparación directa, ¿cierto? Que es un medio de control con el cual la víctima cuenta, que tiene 2 años para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativa, en virtud de que, ya lo decía anteriormente, si miramos esa estructura de la responsabilidad individual, la responsabilidad civil, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de prevención y seguridad, estamos al frente de personas que en razón y con ocasión de circunstancias que tienen que ver con el Estado, con la sociedad y con la familia misma, se desarraigaron, se sustrayeron un poco de la sociedad y
se convierten en personas vulnerables que muchas veces no están identificadas, sabemos de quién vienen las rocas o las piedras o el daño o el arma contundente, pero la persona desaparece y allí el vector donde debemos nosotros intentar que se nos repare esos hechos dañinos es el Estado, por esa falta de seguridad, como lo hemos dicho, y por esa falta de implementación de políticas públicas que en los años venideros tendremos que ponerle mucha atención a eso, porque o sea, cuando ya a uno le dicen, Roger, que son 8 9 mil habitantes de calle, ya es un problema de salubridad pública, de seguridad pública, donde tienen que, de manera mancomunada, en esa correlación que plantea la normativa a la que tú haces referencia, eh, se tiene que gestionar esa política pública de manera transversalizada, como lo decíamos al inicio del programa. ¿Y cuál es la otra, el otro elemento del cual ustedes echan mano, además de la notoriedad pública? ¿Cuál es el otro? De la regla de la experiencia, ¿cierto? Entonces, Experiencia. si nosotros estaríamos hablando de toda la actividad probatoria, cómo vamos a probar un hecho de esta naturaleza, entonces decimos, se prueba con testigos, con los interrogatorios de parte, la prueba documental, historias clínicas que hay en este caso, dictámenes periciales con respecto a las pérdidas de estos vehículos automotores. Todo eso va adosando y adobando un expediente judicial y ya vienen otras reglas de interpretación con respecto a esta normativa y a estos hechos, de esa relación fáctica, que es como lo decíamos, esa notoriedad pública que se hace visible y que a veces no hay que acreditarla en ciertas circunstancias como los indicadores económicos, el valor del dólar, la tasa de interés, eso es de notoriedad pública. Y otros casos donde ya mirados en particular, ¿qué sería aquí la notoriedad pública? El hecho de que en un periodo, en un lapso, se puede acreditar que han sido las víctimas constantes que muchas veces han advertido de esa inseguridad a los organismos, insisto, esto tiene que ver con los departamentos, con los distritos y con los municipios y con los mismos organismos de seguridad del Estado, y se hace a veces caso omiso y ya viene la cuestión de las reglas de la experiencia que nos indican cómo obraría un hombre o una mujer en determinadas circunstancias que se dan en la vida, ¿cierto? Cómo a veces uno resguarda la vida, cómo a veces uno evita el daño, y dentro de esas reglas de la experiencia los jueces están pidiendo pues, el deber de autocuidado, y ese deber de autocuidado acá, pues, qué más cuidado que soportar esa carga pública de pagar los impuestos, de ser buen ciudadano, de pensar uno que está protegido por el Estado en su vida pública, pero esas vías públicas tienen estos problemas, en particular para el área metropolitana y la ciudad de Medellín. Sí, oiga, Edwin Osorio Rodríguez, usted habla ahorita de acción de grupo. ¿Cuál es la diferencia entre acción de grupo y acción popular? La acción popular está diseñada por la ley 472 de 1998, igual que la acción de grupo lo regula la misma ley. Está diseñada para los problemas ambientales. Hay dos tipos de acción popular: la acción popular que se ejerce frente a particulares y la que se ejerce frente a entidades públicas. Si hago una acción popular hoy por daños al medio ambiente y es un particular, me voy ante el juez civil. Si la hago hoy en contra de una entidad pública, me voy frente al juez contencioso administrativo a hacer mi acción popular. Entonces, para daños al medio ambiente y para asuntos de moralidad administrativa, donde uno ve focos de corrupción, malos manejos, mala planeación. Sí. En tanto que la acción de grupo está diseñada para personas que tienen identidad y permanencia en el tiempo. Y esa identidad, ¿de dónde surge? Esa identidad surge de la calidad que tenemos, comunidades negras, afrodescendientes, pensionados, deportistas, etcétera, indígenas. Allí se conforman las sociedades de usuarios. Por ejemplo, los usuarios del sistema financiero podrían en algún momento hacer acciones de grupo, etcétera. O sea, la permanencia y la identidad en el tiempo
hace que de allí se pueda derivar una acción de grupo, que igual Ajá. que la reparación directa es indemnizatoria y para eso se va a tener 2 años, ¿cierto? Se tiene 2 años Sí, para demandar. Cuando las personas se agrupan, se requiere que no sean menos de 20 personas, o sea que tienen que ser 20 personas o más, y que persigan una acción de grupo frente al Estado que es de carácter indemnizatorio. ajá. Para el caso entonces, de las víctimas de los habitantes en situación de calle, aplicaría entonces más acción de grupo. Y para el caso con el que empezamos a conversar, el de los moradores del tramo del metro de la 80, sería más aplicable para ellos acción de popular, ¿cierto? Por lo que escucho. Sí, ahí hay que mirar varias alternativas, ¿cierto? Uno diría en principio, en ambos casos, ubicándonos en el caso de los habitantes de calle, la acción ideal, la tipificación es que cada víctima vaya y reclame la reparación frente al Estado y sería la reparación directa. Ya, La opción, la alternatividad allí es que todas estas víctimas se constituyan en un grupo, ¿cierto? Y pretendan frente al Estado la indemnización ya no de manera individual, sino colectiva a través de la acción de grupo. En el ajá, caso del metro del 80, la acción, allí se enfrentan varias situaciones que uno tiene que entrar a determinar. Allí, detrás de la contratación estatal hay 3 etapas, ¿cierto? O miremos toda la contratación estatal como un procedimiento administrativo de carácter especial, donde está la etapa precontractual, que es la factibilidad, prefactibilidad, planeación, ¿cierto? Luego sigue la etapa contractual, que es cuando hay firma de contrato, y finalmente sigue la liquidación del contrato. Entonces, detrás de toda esta situación se están dando una serie de actos administrativos de carácter particular y concreto y generales. Entonces, frente a los actos administrativos, ¿no? ¿Qué podría decir? Ahí se puede dar nulidades, demandar las nulidades eh, frente a los jueces de lo contencioso administrativo. Pero si se trata ya de la expropiación administrativa o de la expropiación por vía judicial, allí la acción ideal para este tipo de casos es la acción de reparación directa. ¿Por qué? Porque hay un daño antijurídico con respecto a una mala planeación, con respecto a una compra que se le está haciendo al particular, donde se impone el precio y donde el particular quedó inerme, quedó inane con respecto a esto que está haciendo el Estado, ¿cierto? Y sí, entonces está afectando un daño emergente o un lucro cesante. O sea, el valor de mi propiedad no era ajá, el que se había determinado. Y ya de manera alternativa o opcional, si se ven focos de corrupción, si se ven afectaciones al medio ambiente, etcétera, etcétera, las personas podrán optar por acciones populares. Recordemos que no en vano estos procesos de contratación estatal están llenos de acciones de tutela, de nulidades y finalmente la reparación directa, donde insistíamos al inicio de este programa que muchas de las personas desisten por lo costoso de los honorarios de los abogados o por desconocimiento, porque hay un mito que se convierte en, o sea, como en ese sentido común de la población que le dice, no, es que usted siempre va a terminar en las mismas, el Estado hace lo que le venga en gana y entonces usted siempre va a terminar con el bien despojado. Y no se trata de eso, porque en los Estados de Derecho pues tiene que haber, hay expropiación administrativa, sí, pero con previa indemnización, y la indemnización se tiene que corresponder con un justo precio máxime cuando estamos hablando de esa burbuja económica en la que se encuentra la propiedad en particular en claro. Colombia, más particularmente, más particularísimo lo que acontece en la ciudad de Medellín, que se ha incrementado potencialmente la valor de los predios y la propiedad. Sí, señor. Y eso es una consecuencia, entre otras, de las residencias turísticas, las viviendas turísticas, esas que se contratan por Airbnb. Eso generó, doctor Osorio, esa burbuja que se creció, porque mucha gente dijo, no, no, pues yo voy a desaprovechar la oportunidad de ganarme 3 veces aquí por alquilar esto durante 2 meses. Entonces, más bien, empezaron a pedirles a los arrendatarios la vivienda para convertirlas en ese tipo de viviendas turísticas
que en todo caso, lo que ya hemos hablado aquí con expertos del tema, está en proceso también de regulación. No es tan sencillo, ya en una urbanización, que es que yo voy a convertir mi apartamento en uno de esas residencias turísticas, no es tan fácil. Muy bien, oiga, doctora Irene, yo termino con usted. Como hablamos la vez pasada sobre el tema de los árboles y el caso parecido, ¿cierto? O la posible responsabilidad estatal a propósito de la caída de árboles en la vía pública, produciendo la muerte de personas. Ya se produjo en el mes de febrero, 10 de febrero creo que fue, la muerte del intendente, heridas a 10 personas, pero también múltiples daños. Entonces, ya al parecer la alcaldía está reaccionando y ha activado un plan de choque por desplome de árboles. Entonces, yo le voy a pedir a usted, por favor, que esto nos demora 2 minutos, de que escuchemos a 2 de los personajes que tenemos aquí para que nos hablen del tema rápidamente. Lo suelto. Son comentarios cortos y un comentario final al respecto suyo. Jaime Andrés Naranjo Medina, secretario de Infraestructura Física de Medellín, a propósito de este plan de choque con los árboles que se han venido desplomando en las vías públicas. Aquí está. El 2025 llevamos más de 700 intervenciones entre lo que es talas y podas. Empresas públicas de Medellín, como les decía ahorita, por temas de riesgo de electrocución, también va haciendo sus podas a lo largo de las líneas de transmisión en la ciudad, y empresas varias también. Esa cifra no las tenemos consolidadas. Nosotros desde la Secretaría de Infraestructura llevamos más de 600. La idea es que con este plan de choque que vamos a implementar estaremos constantemente haciendo talas de estos árboles que tienen ficha de riesgo y de los que tienen autorización de intervención, y en esa medida esto es un trabajo constante. ¿Cuál es el presupuesto dispuesto para este plan de choque? No tiene un presupuesto dispuesto exclusivo. Como les decía el subsecretario Esteban, nosotros tenemos el presupuesto para todo lo que es el mantenimiento de las zonas verdes y corredores verdes de la ciudad para todo el año 2025. De ese presupuesto nos reforzamos con estas cuadrillas que también hacen parte del Jardín Botánico. Nos reforzamos con empresas públicas de Medellín en lo que tiene que ver con sus talas y con empresas varias. Entonces, del presupuesto que tenemos destinado para el año 2025, hacemos este refuerzo. Bueno, y rápidamente, Esteban Jaramillo, quien es subsecretario de Recursos Renovables de Medellín. En un escenario de cambio climático, el estrés hídrico por los periodos largos de menos lluvia exactamente, pues tiene una afectación grave sobre los árboles, las especies, y esto lo estamos viendo alrededor de todo el mundo. La evidencia sugiere en todas las ciudades, por las cifras de volcamiento, que especialmente en periodos como la Niña, pues los árboles tienen afectaciones gravísimas. El director del DAGRED decía la semana pasada que se han registrado con cifras del CIATA vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Eso no lo aguantan ni los árboles sanos, ahora mucho menos los árboles en riesgo. Es por eso que bajo la instrucción del alcalde Federico y en alianza con el área metropolitana, entre las Secretarías de Infraestructura Física y Medio Ambiente, hemos propuesto un plan de choque pues para atender los árboles antes de que se consolide el fenómeno de la Niña, que según las cifras que le entregaba el CIATA al Consejo Distrital de Riesgo, pues se espera que en estos 15 días se dé la etapa de consolidación del fenómeno de la Niña y que a partir de la última semana de marzo pues empiecen a caer más lluvias, por lo que pues nos hemos puesto en la tarea de atender todos los árboles que están pendientes, adicional a lo que se atendió todo el año pasado. Bueno, doctor Edwin, un comentario final ahí suyo respecto de esta decisión de la administración de Medellín de realizar este plan de choque a propósito de las contingencias generadas por los árboles caídos. Roger, eso lo que está mostrando es que a partir de la palabrita que utilizamos ahorita en la notoriedad pública, de cómo los medios ejercen control social, medios de comunicación sobre las actuaciones de la administración, y al hacer visible un fenómeno de estos, el distrito, la Secretaría de Infraestructura, empresas públicas de Medellín, empresas varias con respecto a la recolección de residuos sólidos, tal como lo mencionábamos la vez pasada, han asumido esa transversalidad y saben que hacer caso omiso de
estas circunstancias, las muertes y las lesiones que han causado, lleva a más responsabilidad del Estado. Por lo tanto, en buena hora, el Estado asume lo que siempre debió haber asumido, ¿cierto? Ese inventario arbóreo del que habla el decreto 1077 de 2015, que hace que se esté planteando que es una situación que es previsible, y al haber previsibilidad de ese hecho, pues lo ideal es hacer un mantenimiento de césped, mirar, hacer regulación de esa saturación hídrica y de todo lo que implica pues la prevención máxima que el Estado tiene en su haber, profesionales de toda la naturaleza y gente muy capacitada para que esto no se siga presentando. El año pasado, dicen los personajes que entrevistamos, que la alcaldía sembró cerca de 85.000 árboles nuevos y que realizó 2.415 talas, 24.849 podas y 69.407 acciones de mantenimiento. Es en todo caso una reacción a esta información que es de notoriedad pública, además ya con víctimas. Y bueno, en buena hora, como dice nuestro invitado Edwin Osorio Rodríguez, abogado especialista en Derecho Administrativo. ¿Algún comentario final que quiera hacernos, que le quede ahí en el tintero, doctor Edwin? Sí, Roger, uno pediría desde el distrito, de los municipios y los departamentos, igual como lo vienen haciendo con el programa anterior del mantenimiento del inventario arbóreo, también le prestemos más atención a la comunidad con respecto a esas políticas públicas de nuestro programa el día de hoy de los habitantes de calle, para efectos de que en el futuro evitemos este tipo de contingencias, accidentes e incidentes fatídicos que ponen en riesgo a la población y que se podrían evitar también con buenas políticas públicas. Mejor dicho, en la administración pública también aplica el dicho de es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Es mejor prevenir que lamentar, doctor Edwin. Así es, porque la lamentación tiene incidencia en el presupuesto público, con las reparaciones y con la salida de la mano de obra de personas lesionadas. Ajá, sí es. Edwin Osorio Rodríguez, abogado administrativista, qué bueno que ha estado con nosotros. Muy claro, nos da muchos elementos a nosotros como periodistas, pero a través nuestro, a nuestros internautas y nuestros televidentes. Muchísimas gracias, señor. Mucha suerte y nos está contando avances que usted sepa sobre estos temas y otros, por supuesto, que son de interés público. Muchas gracias. Gracias, Roger, a ti, a todos los internautas y nuestros oyentes. Muy complacido por estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias, señor, a usted. Qué bueno que se complazca y que pues, nos atienda nuestras inquietudes, que en eso nos juntamos. Hacemos una juntanza, expresión que está utilizando mucho últimamente, sobre todo en organizaciones, por ejemplo, las de las mujeres, que ahorita hablamos de eso, juntanza, para, en este caso, llevar información que sirve. Esa información basada en hechos concretos, en hechos reales, objetivos, pero que trascendemos con expertos como Edwin Osorio, quien es especialista en derecho administrativo y nos da una claridad inmensa. Pues yo, cada vez que hablo con personajes como el doctor Edwin, y a ustedes también debe pasar, se me abre la mente un montón. Veo que entra un chorro de luz, como que si hubiéramos abierto una ventana.